Buenas tardes. A continuación se presentará cada una de las audiencias que se requieren en un proceso penal, ejemplificada en primera audiencia, y después se explicará la intervención del juez en cada una de ellas, asimismo presentando las partes que se requieren en cada audiencia. Buenas tardes. Procede el Juzgado Quinto Penal Municipal con función en control de garantías de la Ciudad de Bogotá a instalar la presente audiencia. Siendo las 2:15 de la tarde, se da inicio a la audiencia de formulación de imputación por el delito de homicidio culposo. Dando inicio, se le concede la palabra a la Fiscalía Delegada para que realice su presentación. Gracias, Fiscalía. Asimismo, se le concede la palabra al defensor o abogado. Gracias. Se le concede la palabra al indiciado indicándole a este despacho su nombre, dirección, documento, teléfono. Gracias. Dado así la presentación, es necesario que el indiciado confirme si acepta otorgarle el poder al abogado para su defensa. Aprobada la aceptación y la verificación de las partes para que se pueda llevar a cabo la presente audiencia, se procede a darle el uso de la palabra a la Fiscalía para que proceda a tramitar la diligencia de formulación de imputación, recordándole limitar, efectuar una identificación de individualización de la persona a imputar, hacer una relación clara y breve de los hechos materia de investigación, y proceda a indicarle al ciudadano a imputar las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia. Asimismo, de manera respetuosa, le solicito al señor indiciado para que por favor preste mucha atención a lo que le indicará la Fiscalía Delegada, pues se le va a señalar que tiene conocimiento de unos hechos que probablemente encuadran dentro de un delito. Adelante, fiscal. Expuestos los actos por la Fiscalía, se procede a darle el uso de la palabra al señor abogado para que manifieste si tiene alguna observación o una solicitud de aclaración. Continuando con esta audiencia y resueltas las dudas del defensor por parte de la Fiscalía, se procede a informarle al señor indiciado que ya adquiere la calidad de imputado y en consecuencia se le considera formalmente vinculado a la presente investigación formal. Ahora bien, es deber de este despacho informarle que le asientan unos derechos que se encuentran contenidos en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal y a los demás derechos y oportunidades dispuestos en la ley según corresponda, ya sea declarándose culpable o no por la imputación que se le expuso por parte de la Fiscalía Delegada. En caso de declararse culpable, se le dará una rebaja de pena de hasta el 50%. Expuesto lo anterior, procederé a realizar una serie de preguntas, respondiéndole a este despacho, sí o no. Teniendo claros sus derechos y como ya le he informado en esta audiencia, únicamente se está procediendo a vincularlo formalmente a un proceso penal, pero aún no se debate si los hechos ocurrieron o no, o de si usted es responsable de los mismos. Así que es necesario que realice cualquier tipo de explicación con relación a las preguntas que le voy a realizar. ¿Usted ha entendido los cargos que la Fiscalía ha expuesto? ¿Usted ha entendido los derechos que le di a conocer en esta audiencia? ¿Usted ha sido bien asesorado por su abogado de confianza? ¿Usted acepta o no la formulación de imputación? Se deja constancia que su deseo es no aceptar la formulación de imputación. Se deja constancia que el señor se negó a los cargos que se le imputaron. Donde, dando finalidad a esta audiencia, se deja en constancia la legalidad de esta audiencia, evacuando el objetivo de esta y siguiendo las reglas de derecho. Muchas gracias. Se da por terminada audiencia de formulación de imputación. En audiencia de formulación de acusación, el juez da inicio a esta, haciendo la presentación y procede a ordenar el traslado del escrito de acusación a las demás partes.
Seguido, hace la verificación de cada una de las partes necesarias en esta audiencia para que se pueda llevar a cabo. Segundo, concede la palabra a la Fiscalía, al Ministerio Público y a la Defensa con el fin de manifestar si alguno advierte causales de incompetencia, impedimentos, reacusaciones y nulidades. Además, aquí pueden expresar sus observaciones sobre el escrito de acusación para que la Fiscalía lo modifique o lo corrija de manera inmediata. En tercera medida, se le concede la palabra al fiscal para que formule oralmente la acusación expuesta en el escrito. Cuarto, se procede al reconocimiento en calidad de la víctima de una persona y de su apoderado. Quinto, la Fiscalía puede solicitar al juez que ordene como medidas de protección para las víctimas y los testigos. Dicho esto, el juez puede ordenar que se tomen todas las medidas necesarias para proteger a los testigos y a las víctimas. Una vez agotados los recursos mencionados anteriormente, el juez deberá incorporar las correcciones a la acusación leída. Aprobará o inaprobará los acuerdos a los que hayan llegado las partes. Y por último, el juez fijará fecha y hora para la audiencia preparatoria que deberá llevarse a cabo en el término establecido por la ley. En audiencia preparatoria, el juez declara abierta la audiencia, es decir, un acto formal por el cual declara la presencia del juez, el fiscal y el defensor, y así establece que las partes necesarias están presentes. Si es necesario, también hace la presencia del Ministerio Público, el acusado y la representación de las víctimas si las hubiere. Y así proceder a las observaciones sobre el descubrimiento de pruebas, es decir, el juez permite a las partes manifestar sus observaciones sobre el procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios. Siguiendo con las solicitudes probatorias, durante la audiencia el juez da la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que estos soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión. Expuestas estas solicitudes, el juez decretará las prácticas de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia, conducencia y utilidad. Por último, la exhibición de los elementos materiales de prueba son a solicitud de las partes. Los elementos materiales probatorios y evidencias físicas podrán ser exhibidas durante la audiencia con un único fin de ser conocidas y estudiadas, para que así el juez pueda tomar una decisión. Es importante destacar que la decisión del juez debe ser clara, precisa y expresa, ya que esta decisión delimitará el objeto del juicio oral. Audiencia de juicio oral. En esta audiencia se hace aclaración que este proceso, que a continuación se explicará, se hará de forma general, puesto que este proceso puede tener más detalles y dependerán de cada caso en concreto. El inicio de la audiencia de juicio oral es donde el juez instala el juicio oral en la fecha y hora señaladas en la audiencia preparatoria, verificando la presencia de las partes. Durante el juicio, el juez garantiza que las personas presentes guarden silencio y si no tienen la palabra y observen decoro y respeto. Se da una alegación inicial. Una vez instalada el juicio oral, el juez informa al acusado, si está presente, que tiene el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. Luego, le concede la palabra para que declare sin apremio ni juramento si se considera inocente o culpable. Se dan unas condiciones de validez de la manifestación. Si el acusado reconoce su culpabilidad, el juez debe verificar que actúa de manera libre, voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su decisión y asesorado por su defensor. Por último, se dan unas manifestaciones de culpabilidad preacordadas. Si se han realizado manifestaciones de culpabilidad preacordadas entre la defensa y la acusación, la Fiscalía debe indicar al juez los términos de la misma y así terminar con la decisión del juez. Si el juez acepta las manifestaciones preacordadas, no puede imponer una pena superior a la que la Fiscalía ha solicitado
Y así termina esta audiencia. Audiencia de individualización de la pena. Esta pena se rige por el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. En primera medida se da una concesión de la palabra si el fallo es condenatorio o si se acepta el acuerdo celebrado con la Fiscalía. El juez concede brevemente y por una sola vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Seguido, se da la solicitud de información adicional. Si el juez, para individualizar la pena por imponer, estima necesario ampliar la información a que se refiere el inciso anterior, puede solicitar a cualquier institución pública o privada la designación de un experto para que éste, en el término improrrogable de 10 días hábiles, responda a su petición. Asimismo, se da un señalamiento de la audiencia para proferir sentencia. Escuchados los intervinientes, el juez señala el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia en un término que no puede exceder de 15 días contados a partir de la terminación de la audiencia del juicio oral. Es importante mencionar que el juez tiene un margen de apreciación que está reglamentado para determinar la pena, que parte de montos mínimos de sanción prefijados legislativamente, al igual que establece límites máximos que el juez no puede sobrepasar. De pronto de este margen, el juez debe seguir los criterios establecidos en el artículo 61 del Código Penal. Y así se terminan las audiencias de procedimiento penal.